Bienvenidos a todos al quinto de la serie de webinars que estamos haciendo que se llama InfraSpeak, que estamos llevando a cabo durante estas semanas de confinamiento. Hoy contamos con la participación de Bruno de Miranda, que es ingeniero industrial y consultor en la empresa Ingenieros Industriales. ¿Qué tal, Bruno? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y bueno, luego yo soy Alejandro Albert, soy el responsable para España de InfraSpeak y hoy estaré como moderador aquí charlando con Bruno. Juntos vamos a tratar el tema de la normalización y la seguridad y tecnología en facilities y en el sector industrial. Y bueno, antes de empezar, simplemente recordar que estos webinars los hacemos en un formato de 30 minutos con el objetivo de no robar mucho tiempo tanto a los oyentes como a ti, Bruno, por lo que intentaremos pues ser un poco rigurosos con el tiempo y si por lo que sea nos queda alguna pregunta por responder, pues podremos seguir con ellas en nuestro grupo de LinkedIn, por ejemplo, y de InfraSpeak España y responderlas allá. Muy bien. Entonces, hechas las presentaciones, empezamos. Bueno, antes que nada, Bruno, no sé si quieres presentarte un poco más a vuestra empresa, lo que hacéis o ampliar un poco la información. Bien, bueno, antes que nada, daros las gracias por darme esta posibilidad y dar la bienvenida a todos los que están viéndonos. Yo me dedico principalmente a ayudar a otros profesionales a mejorar sus negocios de ingeniería, sobre todo oficinas técnicas de ingeniería y de arquitectura. Entonces, lo que facilitamos es formación, soporte técnico y ayudas con proyectos que puedan resultar complicados o ingenieros que están desarrollando un proyecto por primera vez o que se sale un poco de su ámbito de competencia. Eso es un poco nuestro perfil. Mi background, o sea, mi perfil profesional, yo soy ingeniero de instalaciones. He estado en todas las ramas, tanto como director técnico de una empresa, como visador en el Colegio de Ingenieros. Entonces he tenido la posibilidad de ver un poquito todos los aspectos del negocio, ¿no? Y por no robar mucho más de tiempo, esto es así, en resumen. Perfecto. Bueno, Bruno, yo me había preparado aquí una serie de preguntas, entonces para abrir el debate, cuéntanos un poco con tu experiencia cuál es la importancia de las normas UNE dentro del sector de la industria y de los facilities en España. Bueno, hoy por hoy son clave. Si me permites, voy a contar un pequeño cuento para poner a la gente en contexto. Voy a compartir pantalla para que veáis un pequeño dibujo, porque como el cerebro es muy visual, nos quedamos mejor con los conceptos. Estáis viendo un dibujo de 4 personas viendo un elefante, ¿no? Se ve. Bien, supongamos que tenemos 4 empleados, 4 personas que trabajan para nosotros y que les pedimos que nos hagan una descripción de un elefante. Cada uno de ellos, con sus propios sesgos, con sus propias experiencias, con su vida, con su formación, nos va a dar una descripción del elefante, que es un animal grande, que tiene las orejas grandes, que tiene una trompa larga, pero van a aplicar sus propios filtros. Alguno dirá que el elefante tiene un aspecto lozano, otro dirá que a lo mejor el elefante tiene un aspecto de estar triste, de estar enfermo, que tiene los colmillos brillantes o que los colmillos amarillean. Es decir, aplicarán sus propios sesgos, su propio estado de ánimo, sus propias condiciones personales a la descripción del elefante. Si queremos evitar eso, lo que podemos hacer es normalizar, es dar un contexto a estas personas y pedirle que hagan lo mismo, pero, por ejemplo, interponiendo en el camino una lista de comprobación. Y en esa lista de comprobación, dando unos parámetros normalizados para que ellos describan el elefante. De qué tamaño tienen los ojos, pero en referencia a una escala, de qué color es la piel, pero con una escala de grises para que marquen un número. Es decir, dar un contexto. Hoy por hoy la norma, para nosotros, es fundamental, porque nos evita muchas cosas. Nos evita los sesgos y nos evita, voy a dejar de compartir pantalla si nos importa, y nos evita el atascarnos. Tenemos 3 aspectos principales en la normalización en un edificio. Tenemos la calidad. Las organizaciones están cambiando mucho, cada vez tienen que orientarse más al cliente, cada vez tienen que orientarse más a reducir aquellos costes que son superfluos, que el cliente no percibe, que no le aportan valor. Tenemos la seguridad, que es una cuestión clave para nosotros, ahora veremos que eso tiene muchos aspectos, y tenemos la racionalización,
en el sentido de que cuando yo estoy gestionando, estoy explotando un negocio, estoy gestionando un edificio, tengo que de una manera racional, rápida, ser capaz de encontrar un repuesto, ser capaz de sustituir una maquinaria, ser capaz de mantener mi actividad sin necesidad de productos fabricados ad hoc, en ese sentido. Ujú. Por ese motivo, la normalización para nosotros es clave, ¿no? Nos ayuda en muchos aspectos, en muchos más de los que nos podemos imaginar, ¿no? Nos ayuda a gestionar la información, por ejemplo, implantar un sistema de calidad nos ayuda a tener un sistema documental gestionado con unos procedimientos, con unas normas que nos permiten detectar desviaciones de manera objetiva, por eso es muy importante, nos ayuda a relacionarnos con el mercado en muchos aspectos, ¿no? De hecho, hay muchas grandes empresas, como por ejemplo las del sector energético, que utilizan la normalización para influir en el mercado, participando en los comités técnicos de las normas, ¿no? Nos ayuda a una cuestión fundamental en las empresas de perfil industrial, que es a cumplir la legislación. Hoy por hoy es imposible conocer toda la legislación aplicable a un sector. La Unión Europea es muy garantista en ese sentido, tiene amplísimas legislaciones de seguridad industrial, eh, es muy intervencionista y es clave tener sistemas de gestión documental, tener sistemas normativos fuertes que nos ayuden a cumplir con la normativa. Y hay otros aspectos, como a día de hoy muy relevantes, como son la gestión de la responsabilidad, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos con clientes, tenemos que proteger sus datos adecuadamente, tenemos que garantizar ciberseguridad, que no vamos a ser víctimas de robos de datos, tenemos que proteger su privacidad, cumplir las legislaciones. Entonces, la normalización es un aspecto clave. Los ingenieros más tradicionales tenemos ese sentimiento de normalización, es que las roscas de los tornillos sean compatibles con las roscas de las tuercas, pero va mucho más allá, en el sentido en el que también saber cómo podemos gestionar un call center o prestar un servicio presencial al cliente o cómo podemos gestionar el mantenimiento, por ejemplo. Son cuestiones claves. Ujú. Y dentro de estas normas que nos comentabas, ¿cuáles crees que son, digamos, las críticas o las de mayor importancia dentro de la industria y de los facilities? Bueno, tenemos como, básicamente hay como cuatro patas que son tradicionales en el enfoque normativo. La primera son las normas de la familia ISO 9000, la 9001 y normas de calidad. Esto básicamente es un contexto que además puede abarcar a todos los demás, que nos ayuda a relacionarnos con nuestros clientes y con nuestros proveedores. Es una norma que se basa en la creación de una serie de procedimientos de trabajo documentados que nos ayudan a mejorar la productividad y que además contempla un sistema de detección de desviaciones con respecto a la norma, que por otra parte es muy controvertido. Los empleados son bastante resistentes a este tipo de normas por el tema de que conlleva un control más estricto, que es necesario, ¿no? Pero después tenemos otras que la acompañan, que son tradicionales, en el enfoque tradicional, que son las de clima y medio ambiente, en el sentido amplio, perdón, la ISO 14001, la de gestión medioambiental, pero más que eso, a día de hoy podríamos hablar también de la ISO 50001, que cobra mucha importancia. El coste de la energía, hasta antes de esta crisis, era muy importante, seguirá siéndolo. Y además, cuando yo manufacturo un producto, el cliente no percibe ningún valor en que yo haya consumido mucha energía en fabricarlo. Entonces, tengo que tratar de reducir ese coste. La gestión energética a través del ISO 50001 en este sentido es clave. Y después otros aspectos como la seguridad del producto. Hay muchas normativas sectoriales en este sentido, seguridad alimentaria, si por ejemplo fabricamos productos alimentarios, o la prevención de riesgos. Había una norma tradicional que es la OSAS 18000, que ahora tiene un equivalente ISO, que es la 45001, que también es importante desde el punto de vista de la protección de los trabajadores. Pero hay muchas más. Cada vez el abanico es más amplio. Ya tenemos normas de ciberseguridad, ya tenemos incluso normas de lo que sería el cumplimiento de normativa desde el punto de vista de la empresa, que la empresa sea capaz de limitar la responsabilidad penal de sus responsables. Es decir, es un abanico cada vez más amplio. Tampoco debemos perdernos en la normativa. Corremos el riesgo de burocratizar mucho nuestra gestión. En ese sentido, la calidad debe ser sincera y debe tener la implicación firme de la alta dirección. En este sentido, el responsable de calidad de una empresa debe ser alguien que tenga verdadero poder decisor o que pueda influir en quienes deciden. Muchas empresas ven la calidad como algo accesorio, cuando en realidad la calidad debería estar en la base de todo. Es preferible limitar los ámbitos
a las normas más importantes, empezar por una. Si se empieza, normalmente se empieza por la ISO 9001 y en base a eso ir ampliando después los horizontes. Y tú ves que es digamos, que los temas, bueno, el cumplimiento normativo se haga, digamos, más por obligación, o ves que realmente está habiendo cada vez un cambio más en los sectores y que las empresas proactivamente quieren? Cada vez hay enfoques más modernos, enfoques más ágiles, enfoques que tienen más en cuenta al cliente en el centro del negocio, que lo ponen a él en valor, no los objetivos individuales de cada departamento. Y en ese sentido hay muchas empresas que están haciendo una adaptación normativa muy interesante, tratando de hacer procedimientos más cortos, tratando de hacer sistemas de detección basados en software, por ejemplo, utilizando software as a service, que permiten más agilidad en el trámite, es decir, empresas que están haciendo lo interesante. También hay el otro enfoque, por desgracia, pero cada vez parece que menos, de empresas que entienden que esto es para tener unos sellos y que no lo utilizan activamente. Pero no, cada vez el mercado entiende más la necesidad de prestar servicio al cliente. Hoy por hoy podría ser demoledor. Por ejemplo, una empresa que prestase servicios tecnológicos podría ser demoledor que saliese en las noticias que ha perdido datos de sus clientes o que se los han robado un hacker. Entonces, el tener procedimientos que permitan el asegurar la calidad del servicio es fundamental. Me alegra escuchar esto. Bueno, aprovecho para decir a los que nos están escuchando que si tienen alguna duda o pregunta, que la escriban en el chat y se la trasladaremos a Bruno. No sé si ahora mismo tenemos alguna pregunta, veo que de momento no. Vale, entonces, bueno, seguimos. Yo te quería preguntar sobre si existe algún tipo de riesgo de ingeniería o también de arquitectura en los edificios o infraestructuras vacías. Sí, vamos a ver. Estamos viviendo una situación muy anómala que ha dado lugar a que mucha gente tenga que cambiar su forma de trabajar radicalmente, ¿no? Entonces, ligando un poco con el tema de la ciberseguridad, la pérdida de datos, muchas, por ejemplo, el caso de muchas administraciones públicas, pero también muchas empresas de servicios, han puesto a teletrabajar a sus operarios. Bien, esto, pues, que es legítimo, es normal que las empresas intenten mantener la seguridad, pues muchas veces se hace desde el propio equipo del operario, del trabajador, del empleado, eh, sin saber si ese equipo tiene unas garantías de seguridad mínimas. Y no solo eso, pues hay muchas empresas que no utilizan software as a service, sino que utilizan licencias propietarias que tienen que estar instaladas en un determinado equipo. ¿Tú qué haces? ¿Te llevas el equipo a casa? Si tenemos una empresa que utiliza un programa Gemao que está implementado en un equipo concreto del taller de mantenimiento, ¿qué haces? Te lo llevas a casa y después, cada vez que alguien quiera consultar ese software o quiera sacar un listado, tiene que ir a tu casa. Entonces, este tipo de cosas supone, por ejemplo, que muchas empresas se hayan virtualizado mal y estén compartiendo a través de escritorio remoto sus ordenadores con ordenadores domésticos que no tienen garantías de seguridad. Yo tengo el caso de un familiar cercano que tiene una situación que es que tiene su ordenador de trabajo encendido, que es un edificio al que accede más gente, y en ese ordenador pues podría cualquiera buscar datos personales. Y lo tiene que tener encendido porque necesita el escritorio remoto. Pero no solo eso. Después hay riesgos, por ejemplo, cuestiones higiénico-sanitarias, riesgos de mantenimiento. Tenemos edificios que no sabemos cómo se están limpiando, no tenemos un seguimiento del servicio de limpieza, que tenemos maquinaria que no está encendiéndose. Yo tuve un caso en un edificio grande en el que hicimos el proyecto de instalaciones, que tuvimos una reclamación del cliente porque ese cliente, pues un día que tuvo que arrancar un grupo electrógeno, no arrancó. Lógico, tuvo una emergencia, el grupo electrógeno tenía que haber arrancado. Entonces, claro, enfrentados a la reclamación del cliente, le preguntamos, a ver, ¿y el contrato de mantenimiento del edificio? No, no tenemos mantenimiento. Claro. Eh, y resulta que el grupo electrógeno se le había quemado en una tormenta una placa electrónica. Como no se había hecho el arranque mensual que estaba prescrito en las instrucciones de uso que aparecían en el proyecto, pues llevaba 11 meses sin funcionar y nadie lo sabía, ¿no? Entonces, esto es un riesgo, que nadie sepa lo que está pasando con el edificio, ¿no? Entonces, bueno, es una situación nueva, es una situación inesperada y a la que tendremos que adaptarnos gradualmente.
¿Y crees que esto cambiará a corto, a medio plazo? Sobre todo ahora que comentabas temas de limpieza e higiene, viendo lo que está pasando ahora con todo el tema del COVID, las desinfecciones, todo esto, ¿crees que esto va a cambiar, se va a tener mucho, mucho más en cuenta a corto o medio plazo o tal vez sea algo que realmente se quede ya para el largo plazo? No, yo creo que se debe tener en cuenta. Son cuestiones que, por ejemplo, los entes de normalización, los comités técnicos que desarrollan las normas ya habían tenido en cuenta, pero que habían pasado un poco desapercibido. En España hace muchos años que, por ejemplo, existe una norma para el mantenimiento higiénico-sanitario de los conductos de aire acondicionado. Esa norma prácticamente ningún edificio público la aplica, porque tiene un coste, porque requiere que el mantenedor tenga un equipamiento concreto. Ahora parece que esas normas con naturalidad se deberán incorporar a la gestión del edificio. Ocurre que, un poco lo que volvíamos, lo que decíamos antes, resulta complicado si no se tiene un sistema de calidad implementado el tener un seguimiento de todo el cumplimiento legal. Entonces, el tener un software de control que permita acceso remoto a los operarios implicados, a los responsables, resulta clave, sobre todo si es un edificio grande, ¿no? Si se trata de explotar una industria o un edificio grande. ¿Y tú crees que las empresas cada vez están teniendo más el valor, digamos, de estas tecnologías? Porque sí que es cierto que hay a veces que, por ejemplo, nosotros siendo precisamente una empresa que vendemos tecnología, eh, a veces nos cuesta mucho que nos vean, digamos, como una inversión y no como como un mero gasto o un coste. Es decir, que te entiendan como algo prescindible en lugar como algo que realmente les está aportando un valor añadido. Yo creo que cada vez más. Es un problema que comparte, bueno, pues, vuestro sector con el sector de la ingeniería, ¿no? Muchas veces a nosotros los empresarios acuden buscando la mera legalización o la formalidad del procedimiento administrativo, no entendiendo que lo que pretendemos es aportar un valor, dar una solución que si se aplica tiene menor coste, ¿no? Si tú realizas un mantenimiento, si tú ese mantenimiento lo vas llevando hacia un mantenimiento cada vez más predictivo, vas implementando medidas de control. Si tienes un registro correcto, al fin, a lo largo de un tiempo largo, ahorras dinero. ¿Por qué? Porque tienes menos paradas, porque tienes menos reposición de equipos de repuesto y porque mantienes mejor la productividad de la gente, ¿no? Entonces, resulta clave. Yo fui a hacer una consultoría a una gran industria del sector conservero y participaba, pues era una consultoría transversal donde había parte de mejora de procesos y donde había parte de mejora de mantenimiento. El compañero que llevaba el mantenimiento descubrió una cosa tan sencilla que era, tenían un software Gemao del año 80, imprimiendo los listados, o sea, volcando los listados en Excel, descubrió que faltaban por imputar el 70% de las horas de los operarios. Eso quiere decir que había un 70% de las horas del personal de mantenimiento que no se sabía lo que hacían. Entonces, simplemente una medida correctora en ese sentido, el aplicar un sistema de control de horas más estricto, le ahorra dinero al empresario, mucho, mucho dinero, ¿no? Entonces, Ujú. tú me preguntas si la industria está cambiando. Hay como dos perfiles. Hay que pensar que el tejido industrial nuestro está basado mucho en pequeños autónomos y en industrias familiares pequeñas, y ahí cuesta un poco más, pero cada vez más. Cada vez se valora más la ingeniería, se valora más el mantenimiento, pero bueno, hay sectores donde todavía cuesta, como Mm. bien sabrás, ¿no? Exacto. Nosotros además como tocamos facilities de muchos tipos, la verdad es que podemos tener una visión bastante amplia y sí que es cierto que está cambiando básicamente porque es un poco, digamos, exponencial el hecho de que cada vez que una empresa pues, decide adoptar nueva tecnología y, digamos, actualizarse en el sentido de mantenimiento, pues automáticamente sus conocidos, sus competidores, pues se acaba corriendo la voz, se acaban enterando y entonces el sector, digamos, se va dando cuenta que o te actualizas o en pocos años estarás totalmente desfasado y te quedarás atrás, ya no solo por un tema de ahorro de costes, sino a nivel de eficiencia de procesos, del servicio que luego tú das a los clientes, etcétera. Y sí que es cierto que de todas maneras cuesta mucho pelear con esa barrera Sí. mental de decir, oye, yo llevo toda la vida haciendo las cosas de una manera
y más o menos he ido tirando, no le veo el sentido ahora de gastar X euros en esto porque lo veo un coste sin más y no veo el valor. Pero sí que es cierto que cuando voy viendo cada vez que se cambia más el chip de empresas que nos dicen, mira, nosotros solo trabajamos con correctivos y no el preventivo, no tenemos ni siquiera un plan establecido. Hacemos 4 cosas al año obligatorias por normativas y ya está. Y no se dan cuenta del valor que tiene llevar un correctivo al día. Es muchísimo más barato a lo largo de un año que no ir reparando una máquina que tal vez se te estropea 5 veces al año y vale un dineral cada vez que la reparas, que simplemente igual, pues con una limpieza de un filtro aquí y reponiéndole un líquido, el que sea un líquido refrigerante, pues ya está, no habría que hacer nada más en todo el año, por ejemplo. Y son estos pequeños cambios, digamos, pequeños cambios marginales, pequeños cambios que al final, a lo largo de tiempo y con mucho movimiento, pues tienen un gran impacto realmente. Correcto. Pero sí que es cierto que costará y cuesta. Sí, cada vez menos, pero sí que hay un perfil de empresa donde existe, bueno, yo creo que los humanos por naturaleza somos resistentes al cambio, todos, ¿no? Exacto. Y el percibir que no es burocracia, sino que es ayuda al empresario a tomar decisiones, mejores decisiones, más fundamentadas, pues es un trabajo que hay que educar, ¿no? En ese sentido. ¿Y tú crees que de aquí hablamos en los próximos 5 años, para irnos más lejos, ¿cómo crees que estas tecnologías van a contribuir en el desarrollo de proyectos de ingeniería y de arquitectura? Hombre, se habla mucho de la industria 4.0, ¿no? Y yo creo que va a haber un conjunto de empresarios que sepan ver las oportunidades y que avancen mucho. Y eso, al fin y al cabo, los demás lo van a ver y lo van a copiar, como decías tú antes, ¿no? Hoy por hoy tenemos muchas tecnologías que son muy novedosas, muchas de ellas disruptivas, en las que todavía no tenemos demasiada gente formada, no tenemos programadores que sepan implementar sistemas de aprendizaje automático para las máquinas y todo esto, pero cuando los tengamos, cuando tengamos una gran cantidad de ellos y cuando se vea que se saca ventaja de estas cuestiones, pues acabarán imponiéndose. A día de hoy, al final lo que importa es el valor que se transmite al cliente y el coste que tiene el producto. Son cuestiones importantísimas, ¿no? Si yo voy a prestar un servicio y lo presto mejor, lo presto en menos tiempo y lo presto a un coste más razonable, al final me quedaré una parte del mercado más grande y eso el mercado lo va a percibir, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el sector de los edificios hay cuestiones que son pues ya de naturaleza. A partir de ahora, desde la fase de proyecto de una actividad industrial, prácticamente sería inconcebible que en un par de años no se haya modelado toda la actividad en un sistema BIM con información. Es decir, se modele el edificio tridimensionalmente y que ese edificio lleve asociada una base de datos donde aparecen todas las instalaciones mecánicas, donde aparece toda la maquinaria, pero eso ya en la fase de conceptualización del edificio. Ya los propios estudios de arquitectura necesariamente tendrán que adaptarse a la utilización de esas tecnologías. A día de hoy, oye, tú puedes hacer una vivienda unifamiliar y no hacerla con un software de modelado BIM, pero parece que hacer una industria y no hacerla con un software de modelado BIM, donde ya tengas introducidas las instalaciones, donde ya tengas introducidas la maquinaria, no parece quizás el camino más. A lo mejor es un poco joven la tecnología, ciertamente es que los software todavía están mejorando, todavía se están puliendo algunas cosas, pero es la clave. Eso a corto plazo. A medio plazo todo eso se integrará con las nuevas tecnologías que conocemos, la computación en la nube, el poder tener copias de seguridad que se realizan automáticamente en servidores de terceros que tienen mucho mejor optimizados esos procesos, el poder acceder simplemente con un ordenador que haga de terminal y un navegador de Internet, poder acceder a nuestro software sin necesidad de andar con licencias, ni con pendrives, ni con historias. E incluso más allá, ¿no? Ya se empieza a hablar activamente de tener gemelos digitales de nuestras instalaciones productivas, es decir, un modelo virtualizado de nuestra instalación que esté conectado a nuestra instalación real a través de una serie de sensores y que a través de inteligencia artificial y machine learning sea capaz de aprender cómo se comporta nuestra instalación y en base a eso permitir hacer ensayos, permitir, pues una cosa, si a día de hoy, por ejemplo, estoy embolsando 400 bolsas por minuto, el poder ver qué le pasaría a las máquinas si tratase de embolsar 450, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son tendencia.
el Big Data también, el ser capaz de pues, tener sensores y administrar una ingente cantidad de datos para detectar, oye, pues cuando fabrico este producto la máquina se calienta más o vibra de otra manera, entonces a lo mejor tengo que hacer estas modificaciones. Pues ese tipo de cosas son tendencia. ¿Que el mercado va a ir un poquito despacio? Sí. ¿Que necesitamos formar a la gente? La gente sale de las universidades cada vez más formada en estos ámbitos, ¿no? Yo ya tengo unos años de experiencia y verdaderamente cosas que a mí me ha costado ponerme con ellas, como es el tema del BIM y todo esto, hoy por hoy los Nos jóvenes enseñan. ya son nativos en estas especialidades, ¿no? Entonces, eso les da ventaja. Bruno, tenemos una pregunta Bien. de Roy Barbeito. Nos pregunta, ¿creéis que hay una guerra entre empresas de mantenimiento con la competitividad del precio? ¿Que los mantenimientos son deficientes? Ah, vale. Sí, digamos, la guerra de empresas de mantenimiento que por competir en el precio implica que se haga un mantenimiento deficiente. Bueno, sobre esto, vamos a ver, yo creo que esto es una opinión personal, por tanto sesgada. Trabajé muchos años en el sector de las patronales, de las empresas mantenedoras, y hay un perfil de mantenimiento que nosotros coloquialmente, si me permitís la broma, le llamamos el mantenimiento, que es el mantenimiento legal. El mantenimiento legal es donde hay esta competencia salvaje de empresas de mantenimiento, donde pues lo típico, pues una instalación térmica en un edificio de más de 70 kilovatios tiene la obligación de tener un mantenimiento legal con contrato, porque lo marca un reglamento. Pero claro, a la comunidad de vecinos que explota, que vive en un edificio, eso le preocupa poco. Ahí sí que hay una guerra de precios, ahí sí que hay pues empresas de mantenimiento que tienen mantenimientos de calderas por 600 euros al año y que lógicamente por ese importe no pueden hacer nada, ¿no? Pero después hay el sector de las facilities y el sector de la industria, ahí las empresas de mantenimiento son otro perfil, ¿no? Son otro perfil, van orientadas al valor, a su cliente, ¿no? Su cliente, su valor es que el edificio no se pare, su valor es que el edificio siga prestando el servicio, su valor es que la industria siga produciendo, por tanto ahí no hay una guerra de precios. Si Roy está en una empresa de mantenimiento que está compitiendo en un mercado donde existe esta guerra de precios porque el perfil de cliente no valora el producto, mi consejo personal, sesgado, totalmente particular, es que a lo mejor lo que tienes que tratar de abrir otros mercados donde el cliente lo valore. Estoy de acuerdo en esto. La verdad es que hay una clara diferenciación entre, digamos, un sector industrial donde no tiene sentido competir por precio, porque si vas en busca de lo más barato en lugar del valor que te puede aportar, no vas a salir ganando, pero vamos, seguro, porque la industria tiene que funcionar de la mejor manera y evidentemente todo el mundo se mira los costes y evidentemente todo el mundo siempre se va a buscar la mejor opción más ajustada, pero hay unos parámetros, unos límites que... Claro. No sé si tenemos alguna pregunta más. A ver, déjame que lo mire. Vale. No, de momento no. Vale, bueno, mira, de hecho son casi media, son y 28. Entonces, si te parece, Bruno, bueno, antes de concluir me gustaría agradecerte la participación. Yo creo que, aunque ha sido breve, pero es el formato que intentamos aportar, creo que todos hemos aprendido algo, al menos yo por lo menos. Y bueno, como decíamos, ahora son muy buenos con momentos con todo esto que está pasando para compartir este tipo de conocimiento de la mano de expertos como tú con una amplia experiencia. Y nosotros siempre es InfraSpeak, pues nos gusta y tratamos de aprender lo que vemos en el mercado y de sus profesionales y de los equipos que utilizan nuestra herramienta. Y bueno, de hecho, por eso estamos organizando estos webinars, porque creemos que es una forma más de poder aprender y poder transmitir ese conocimiento. También, bueno, aprovecho para agradecer a los que nos habéis estado siguiendo desde casa. Recordaros que si tenéis alguna duda que haya quedado pendiente, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de LinkedIn o os podemos facilitar el contacto de Bruno también. O Bruno, no sé si lo quieres decir ahora tú. No, a través de LinkedIn, que me busquen, Bruno de Miranda, ingeniosindustriales.com, y ya me encuentran. Perfecto, estupendo.
Y bueno, por último también a los que queráis saber más sobre los próximos webinars, pues os podéis meter en stay.infraspeak.com y ahí tendréis todos los webinars de las siguientes semanas y os invitamos a que los compartáis y a que os apuntéis si os interesan. Nada más por mi parte, Bruno. No sé si quieres añadir algo Nada, más. daros las gracias. Date las gracias a ti, Alejandro, por haber compartido esta conversación y a los que nos han estado viendo. Y recordarles simplemente que si tienen que hacer descripciones de elefantes, pues que antes se hagan una lista de comprobación para que los elefantes siempre salgan de acuerdo con la norma. Exacto, que no veamos diferentes elefantes. Me ha gustado mucho el ejemplo. Muy visual y muy fácil de entender. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bruno. Hasta luego. Adiós.